madrastra se negó a asistir a nuestra boda, pero años después aparece exigiendo que renuncie a la casa familiar, y una revelación impactante sale a la luz. Soy una mujer de 45 años y he estado casada con mi esposo Mako, de 50 años, durante los últimos 10 años. Ambos teníamos poco más de 30 años cuando nos conocimos por primera vez en una galería de arte local. Ambos estábamos admirando el mismo cuadro y comenzamos a conversar. Fue como una conexión instantánea, ¿sabes? Él me invitó a salir, y a medida que nos conocíamos más, sentía como si lo hubiera conocido toda la vida. Soy la mayor de 3 hijos. En mi familia, el dinero siempre fue escaso, pero manejable. Solo podíamos permitirnos comida rápida si era nuestro cumpleaños. Mi papá nos enseñó desde muy temprano a trabajar duro por lo que queríamos lograr en nuestras vidas. Estudié mucho y me pagué la universidad. Hice algunos trabajos como modelo mientras estudiaba, así que cuando me gradué, no tenía deudas. Trabajé duro en una empresa y, para cuando conocí a Mako, ya era asociada junior. Michael, por otro lado, tuvo una infancia completamente diferente. Su familia estaba en una mejor posición económica. Su padre tenía un buen trabajo con un alto salario en el sector de la seguridad social, así que nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. Los padres de Mako podían cubrir todos sus gastos universitarios, y gracias a la posición influyente de su padre en la empresa, Mako consiguió una pasantía allí. A partir de eso, trabajó duro para construir su propio camino en la empresa con dedicación y esfuerzo. Aunque Mako y yo veníamos de mundos completamente distintos, compartíamos las mismas pasiones por el arte y la música. Eso fue lo que nos hizo enamorarnos el uno del otro. Michael tenía una hija de 17 años de su matrimonio anterior. Su hija, Candice, nunca me aceptó realmente desde el principio. Nunca pareció entrar en confianza conmigo y, a menudo, se negaba a interactuar cuando nos encontrábamos. Parecía que de alguna manera me culpaba por el hecho de que sus padres no estuvieran juntos, a pesar de que conocí a Mako mucho después de que su divorcio estuviera finalizado. Entendí sus sentimientos y traté de darle el espacio que necesitaba para aceptar nuestra relación. Solo para dar contexto, Mako y su exesposa, Amelia, estuvieron casados solo 3 años. Eran novios universitarios y decidieron casarse, pero cuando lo hicieron, todo cambió para peor. Amelia era ama de casa mientras Mako trabajaba duro para traer dinero. Un día, Mako volvió a casa de un viaje de trabajo antes de lo planeado, solo para encontrar a Amelia en la cama con su mejor amigo, Tom. Esto fue un golpe increíblemente difícil para Mako, ya que perdió a las 2 personas más importantes de su vida el mismo día. La traición de Amelia lo dejó destrozado. Después de este descubrimiento, tomó la dolorosa decisión de solicitar el divorcio. El proceso de divorcio entre Mako y Amelia fue dolorosamente amargo, principalmente porque Amelia estaba decidida a quedarse con la casa, aunque pertenecía a Mako. Las batallas no terminaron con la propiedad, también se extendieron a una difícil disputa por la custodia de Candice. Debido a la infidelidad de Amelia durante el matrimonio, Amelia finalmente no obtuvo la propiedad de la casa, pero el juez otorgó la custodia compartida a ambos padres, asegurando que Candice continuara teniendo una conexión con ambos. Sin embargo, la ira de Amelia por no obtener la casa fue creciendo con el tiempo, y manipuló los sentimientos de Candice, volviéndola en contra de su padre. Mientras tanto, Mako decidió no contarle a su hija sobre la infidelidad de su madre, tratando de protegerla de los dolorosos detalles de su pasado. Me enteré de todo esto cuando comenzamos a salir, ya que Mako quería ser completamente honesto conmigo sobre su pasado, algo que realmente valoré. En un intento por mejorar nuestra relación, Mako una vez invitó a Candice a acompañarnos en un viaje a África, esperando que fuera una oportunidad para acercarnos. Yo era optimista y pensé que podría ser un punto de inflexión. Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperábamos. Durante el viaje, Candice parecía constantemente molesta conmigo y a menudo estallaba en ataques de ira sin provocación, especialmente si me acercaba demasiado a Mako. Me llamaba cosas hirientes como cazafortunas. Mako siempre la reprendía por su comportamiento, pero ella solo me miraba con una sonrisa burlona, dejando claro que no estaba lista para aceptarme en su vida. Sabía que la situación con su exesposa y su hija era complicada, pero nuestro amor era fuerte, y estaba dispuesta a enfrentar estos desafíos junto a él. Después de un romance vertiginoso, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima con nuestros amigos y familiares más cercanos. Estábamos emocionados por la vida que íbamos a construir juntos. Amelia y Candice no asistieron a nuestra boda, a pesar de haber sido invitadas. Al principio, nuestro matrimonio iba de maravilla. Viajábamos por el mundo mientras ambos continuábamos con nuestras carreras. Yo estaba profundamente apasionada por mi trabajo y no tenía intención de renunciar a él.
Mientras tanto, Amelia vivía con Tom después de su divorcio, y Candice tenía su propio apartamento gracias al apoyo financiero de Michael. Trabajaba como ejecutiva de redes sociales en una empresa reconocida. 3 años después de nuestro matrimonio, nos llenó de alegría la llegada de nuestro hijo. Sin embargo, el embarazo fue difícil para mí, y se complicó aún más cuando Candice venía de visita. Hacía comentarios crueles y no solicitados sobre mi peso y apariencia cuando Michael no estaba cerca. Decía cosas como que él eventualmente me dejaría porque ahora soy una vaca gorda. Esto me perturbó profundamente, y cuando compartí mis preocupaciones con Michael, él decidió que Candice ya no podría visitar nuestra casa. En cambio, comenzaron a reunirse en cafeterías para evitar más estrés para mí. Cuando nació nuestro hijo Nick, estábamos más que felices. A pesar de convertirme en madre, estaba decidida a seguir trabajando, así que contratamos a una niñera para cuidar de él cuando mi licencia de maternidad terminó. Regresé con entusiasmo a mi trabajo, ya que valoraba mi independencia financiera y la oportunidad de continuar mi carrera, incluso aunque estábamos en una situación económica estable y cómoda. Si Candice ya tenía problemas conmigo antes, parecían intensificarse después de la llegada de Nick. En los eventos familiares que a veces organizábamos, Candice se dirigía a Nick, tratando de intimidarlo, lo que dejaba a nuestro hijo llorando y buscando nuestra ayuda. Si bien entendía su odio hacia mí, no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que descargara su ira en Nick, nuestro pequeño e inocente niño. La prohibí de por vida en nuestra casa, y desde entonces dejamos de organizar eventos familiares en nuestro hogar. Ahora, llegando al tema en cuestión. A medida que Michael y yo envejecíamos, nos dimos cuenta de la importancia de planificar el futuro. Decidimos redactar un testamento para asegurarnos de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Dado que, finalmente, Michael ya había proporcionado un apartamento para Candice y designó a mi hijo y a mí como los herederos de nuestra casa familiar. Sus activos restantes, que eran el dinero en su cuenta de ahorros personal, serían para Candice. Mientras tanto, yo tenía mis propios bienes, que planeaba dejar a mi hijo, asegurando que estaría bien cuidado durante toda su vida. Ambos sentíamos que esta era la decisión correcta para asegurar el futuro de nuestra familia y garantizar el bienestar de Nick mientras crecía. Cuando Amelia y Candice se enteraron de nuestro testamento, todo se desató. No estoy segura si Mako lo mencionó por error o si lo hicieron sus padres, pero no estaban contentas en absoluto. Amelia llamó a Mako exigiendo que merecían tener la casa, ya que ella había estado casada con el primero. Pero él se mantuvo firme, reiterando que siempre había provisto para Candice, desde la manutención infantil hasta sus gastos universitarios e incluso la compra de su apartamento. Le dijo que garantizaría que Candice estuviera segura en el futuro, pero que planeaba dejar la propiedad a nuestro hijo. Esto solo enfureció más a Amelia, quien me envió un largo mensaje de texto lleno de insultos. Le mostré el mensaje a Mako, quien me pidió que no interactuara más con ella y la bloqueara de inmediato. Al día siguiente, Candice apareció en nuestra puerta, claramente molesta. Sabía que venía para hablar sobre el testamento, y no quería que causara una escena frente a nuestro hijo, así que rápidamente arreglé para que mis padres lo recogieran. Con solo nosotros 3 en casa, Candice dejó claras sus intenciones. Insistió en que mi hijo y yo deberíamos renunciar a la propiedad porque, como la primogénita de Mako, creía que merecía la casa. Aunque estaba irritada, permanecí en silencio y dejé que Mako manejara la situación. Él explicó a Candice que siempre había provisto para ella y le aseguró que dejaría sus ahorros para ella. También le dijo que tenía un compromiso de asegurar el futuro de su familia actual, lo que incluía a mí y a nuestro hijo. Dejar la propiedad familiar para nosotros era su manera de garantizar nuestro bienestar. Candice cambió nuevamente su enfoque hacia mí, insistiendo en que esperaba que hiciera lo correcto. Con calma, expresé mi apoyo a la decisión de mi esposo, lo que solo pareció enfurecerla aún más. Levantó la voz y amenazó con llevarme a la corte. En ese punto, no quería que la situación escalara más y le pedí que nos dejara en paz. Como era de esperar, unas semanas después, recibí una notificación legal informándome que tanto Candice como Amelia estaban demandándome por la propiedad. Sus acusaciones incluían que me había casado con Mako por su dinero y lo había manipulado para quitarles la propiedad familiar. Mako y yo consultamos con nuestro abogado, quien nos aseguró que Candice y Amelia no tenían fundamentos legales sólidos para respaldar sus reclamos. Sin embargo, a pesar del consejo legal, no podía quitarme de encima las preocupaciones, especialmente porque no quería que nuestro hijo viviera el drama que rodeaba esta disputa familiar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión en nuestro hogar creció, especialmente porque el abogado de Amelia estaba recurriendo a tácticas sucias, indagando en nuestro pasado para fortalecer su caso. Nuestro propio abogado estaba haciendo su mejor esfuerzo, pero la situación era innegablemente estresante.
En medio de este caos, recibimos una llamada inesperada de Tom, el ex mejor amigo de Mako, quien insistió en reunirse con nosotros en casa. Desde el descubrimiento doloroso de la relación de Tom con Amelia, Mako había cortado todos los lazos con él y no quería verlo. Sin embargo, lo convencí de escucharlo, en caso de que pudiera ayudarnos a resolver esta disputa más rápido. Cuando Tom llegó a nuestra casa, medio esperábamos que fuera otra táctica de los abogados de la otra parte para socavar nuestro caso. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Tom vino con una intención diferente: confesarse. Tom reveló algo que sería increíblemente difícil para Mako de escuchar. Amelia había estado viéndose con él a espaldas de Mako durante mucho tiempo, incluso antes de que Amelia quedara embarazada. Contuvo la respiración mientras Tom continuaba, revelando una bomba que ninguno de nosotros esperaba. Aparentemente, cuando Amelia quedó embarazada, le confesó que creía que el niño era suyo. Sin embargo, como Mako era financieramente más estable, había decidido mantener la verdad oculta y permanecer en el matrimonio. Tom dijo que le rogó a Amelia que revelara la verdadera paternidad a Mako, pero ella siempre se negó. No podía creer cómo Amelia había logrado mantener este secreto durante tanto tiempo, y la audacia que tenía al pelear por la propiedad mientras ocultaba esta verdad monumental. Era alucinante cómo había mantenido esta farsa durante tantos años, causando tanto caos en nuestra familia. Tom explicó que había guardado silencio todos estos años porque creía que Amelia realmente lo amaba. Sin embargo, al presenciar el dolor que estábamos pasando por el juicio, finalmente vio quién era realmente. Comenzó a llorar, pidiendo a Mako que lo perdonara. Michael, aún en estado de shock, permaneció sentado en silencio. Yo estaba llena de ira y frustración, especialmente al ver el tormento emocional que estaba atravesando mi esposo. Este hombre había creído toda su vida que Candice era su hija, y ahora le estaban diciendo que todo era una mentira. Con la verdad ahora al descubierto, no había sentido en seguir manteniendo la cordialidad con Amelia y Candice. Contacté inmediatamente a nuestro abogado y le conté la confesión de Tom. Nuestro abogado nos informó que, para que nuestras declaraciones fueran válidas en la corte, necesitaríamos proporcionar pruebas concretas, como una prueba de ADN. Decidimos invitar a Candice a cenar con el pretexto de querer hablar con ella. Nuestro plan era recoger discretamente un vaso o una cuchara que usara para realizar la prueba, lo que fortalecería nuestro caso. Candice, aunque sorprendida, aceptó venir. Su actitud seguía siendo grosera como siempre, y continuó menospreciándome a mí y a mi hijo. Se mostró confiada en que ella y su madre ganarían el caso, burlándose de mí al decir que pronto perdería todo. Elegí ignorar sus comentarios. Soy la mala por negarme a ceder nuestra propiedad a mi hijastra y eventualmente revelar todo en la corte, y no directamente a ella. Esperábamos que esta fuera la última vez que tendríamos que soportar este tipo de comportamiento. Después de que Candice se fue, contactamos de inmediato a nuestro abogado para que recogiera el vaso que ella había usado durante la cena y realizara la prueba de ADN. El día que teníamos programado aparecer en la corte, recibimos la noticia: la confesión de Tom era cierta. Candice era, de hecho, su hija. Solté un suspiro de alivio, pero no pude evitar sentir empatía por mi esposo, quien había sido arrastrado a este caos debido a las mentiras y manipulaciones de su exesposa. Informé a nuestro abogado que estaba lista para testificar ese día y contar nuestra versión de la historia en la corte. Nuestro abogado estuvo de acuerdo, ya que esta sería la mejor manera de revelar la verdad. Cuando subí al estrado, sentí una mezcla de emociones: ira hacia Amelia por su engaño, simpatía por Mako y determinación para proteger los derechos de nuestra familia. Frente al jurado, me preparé y comencé a responder las preguntas de nuestro abogado. Hablé sobre mi pasado, mi carrera, y el hecho de que nunca dejé mi trabajo, ni siquiera después de casarnos. Relaté el tormento emocional, las burlas y el abuso que había soportado tanto de Amelia como de Candice a lo largo de los años. Presentamos capturas de pantalla como pruebas de mi historia. Le conté al jurado cómo Candice nunca había aceptado mi presencia desde el principio y que incluso se había negado a asistir a nuestra boda. Desde que nació nuestro hijo, ella también había sido verbalmente abusiva hacia él. Luego revelé la confesión de Tom frente al jurado. Expliqué cómo nos enteramos de quién era el verdadero padre de Candice y el oscuro secreto que Amelia había mantenido oculto durante tanto tiempo. Candice me miró con incredulidad mientras intercambiaba susurros furiosos con su abogado. Nuestro abogado entonces presentó los resultados del ADN, que probaban lo que acababa de decir. Miré a Amelia con satisfacción mientras ella se daba cuenta de que ya no podía escapar de la verdad de su pasado. Candice, por otro lado, parecía conmocionada, como si su mundo se estuviera desmoronando, tal como el nuestro lo hizo cuando nos enteramos de la noticia por primera vez. Las emociones en la sala del tribunal eran intensas.
Con todo al descubierto, ya no había bases para que Amelia y Candice continuaran con su caso. Amelia se veía derrotada, y Candice, quien había estado tan segura de su victoria, ahora lidiaba con las consecuencias de las acciones de su madre. Ya no había caso que su abogado pudiera argumentar. Afortunadamente, no tomó mucho tiempo para que el jurado tomara una decisión y regresara con un veredicto. El juez anunció el fallo: se nos otorgaba la herencia de nuestra casa familiar, tal como Mako siempre había querido. El jurado reconoció que Candice y Amelia no tenían ningún derecho legítimo sobre la propiedad. Desde la decisión del tribunal, durante los últimos días hemos recibido reacciones mixtas de familiares y amigos cercanos. Aunque la mayoría entiende nuestra situación y está de acuerdo en que hicimos lo correcto, algunos piensan que fue cruel de nuestra parte revelar la verdad y destrozar la vida de Candice. Entonces, aquí estoy, en Reddit, pidiendo su opinión. ¿Creen que fui la mala por negarme a ceder nuestra propiedad a mi hijastra y eventualmente revelar todo en la corte en lugar de decírselo directamente a ella? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi última actualización, y he leído todos sus comentarios y consejos. Muchos de ustedes parecen creer que Candice ya podría haber sabido sobre las mentiras de su madre, lo cual es imposible, ya que vi cómo su rostro se desmoronó cuando revelamos el resultado de la prueba de ADN en el tribunal. Ganar el juicio ha sido como quitarme un peso enorme de encima. Estoy eligiendo no enfocarme en los familiares negativos que creen que hicimos algo mal. Nosotros no elegimos ser arrastrados a la corte por Amelia y Candice, solo revelamos la verdad. Ya no tengo que preocuparme por nuestro futuro, y estoy contenta con el resultado. Sin embargo, mi principal preocupación en estos días es mi esposo, Mako. Todavía está lidiando con el impacto de descubrir la verdad sobre el padre biológico de Candice. Su mundo se ha puesto patas arriba. No ha podido comer ni dormir bien desde que supo que Candice no es realmente su hija. No puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo mientras trata de aceptar la verdad. Amelia ya lo había hecho pasar por un infierno cuando se divorciaron, y ahora, saber que Tom era en realidad el padre de Candice lo ha dejado completamente desorientado. Tom no solo se acostó con su exesposa, sino que también resultó ser el padre de su primer hijo. Le he sugerido a Mako que vaya a terapia, ya que necesita hablar con alguien profesional que pueda ayudarlo a navegar esta situación. Ya he reservado su primera cita, y comenzará la próxima semana. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y hemos logrado avanzar un poco con esta situación. Como mencioné antes, mi esposo ha estado yendo a terapia regularmente. Puedo ver que está mejorando, pero llevará tiempo para que se recupere por completo. Inesperadamente, la semana pasada Candice se puso en contacto con nosotros. Honestamente, no pensamos que quisiera hablar con nosotros después de todo lo que pasó. Llamó para decir que lamentaba por lo que hemos pasado. No estaba segura si su disculpa era genuina o si solo estaba molesta por las acciones de su madre, pero no presioné el tema. Candice compartió cómo siempre había sentido celos de mí, pensando que le había quitado a su padre. Admitió que me odiaba, algo que ya sabía. Creía que su padre era quien había engañado a su madre. Sin embargo, durante el juicio, cuando salió a la luz la verdad de que en realidad había sido Amelia quien había sido infiel, se dio cuenta de que había vivido una mentira toda su vida. Rogó a Mako que no dejara de ser parte de su vida, y él le aseguró que siempre sería su padre, sin importar quién fuera su padre biológico. Esto la hizo llorar, y parecía que necesitaba esa confirmación todo el tiempo. Candice también se disculpó conmigo por lo que me había hecho pasar y expresó su esperanza de que algún día pudiera perdonarla. No quise fingir que todo estaba bien entre nosotras, porque no lo está. Tomará tiempo antes de que pueda estar en la misma habitación con ella sin sentir resentimientos. Últimamente, me he estado enfocando en nuestra familia y en mi hijo. Durante el juicio, no pude pasar mucho tiempo con él, así que estoy planeando unas vacaciones familiares secretas para desconectarnos, relajarnos y celebrar. Espero que esta escapada nos ayude a recargar energías y encontrar un poco de paz. Actualización 3. Después de 3 meses sin contacto, Amelia apareció en nuestra puerta. Estaba dividida sobre dejarla entrar, pero estaba preocupada de que los vecinos escucharan si se producía algún altercado, como ya había sucedido antes. A regañadientes, le permitimos entrar, dejando claro que cualquier arrebato llevaría a una llamada a la policía. Amelia explicó que Tom había decidido dejarla y le pidió que se mudara de su casa antes de fin de mes. Estaba llorando mientras revelaba que él ya no quería casarse con ella después de haber presenciado lo que Mako y yo habíamos pasado durante el juicio. Sin tener a dónde ir, Amelia quería mudarse con Candice, aunque Candice estaba completamente en contra de la idea. Nos enteramos de que, desde el juicio, Candice había cortado todo contacto con su madre,
acusándola de manipularla. Amelia estaba aquí porque quería que habláramos con Candice para convencerla de que la dejara mudarse a su apartamento. Antes de que pudiera decir algo, vi a mi esposo perder la paciencia por primera vez. Michael le dijo firmemente a Amelia que había comprado el apartamento únicamente para Candice, por lo que era decisión de Candice permitir o no que su madre viviera allí. Mako expresó cómo Amelia ni siquiera se había molestado en disculparse después de haberlo engañado tantos años atrás y ahora esperaba que la ayudáramos. Le dijo que estaba contento de que Tom hubiera visto la verdad y decidiera dejarla. Amelia trató de justificar sus mentiras diciendo que temía ser expulsada de la casa mientras estaba embarazada y que, de haber revelado la verdad antes, Mako la habría abandonado. No pude escuchar más sus excusas, así que le pedí que se fuera. Sentí que le habíamos dado una oportunidad justa de explicarse y que no tenía sentido prolongar la conversación. Después de que Amelia se marchó, Mako contactó a Candice para advertirle sobre la posibilidad de que su madre intentara forzarla a dejarla quedarse en el apartamento. Le enfatizó que, si permitía que Amelia se mudara, no habría manera de sacarla después. Candice le aseguró que no tenía intención de permitirlo. Planeaba cambiar las cerraduras para evitar que Amelia entrara y le informaría que no era bienvenida. Por mi parte, ya he tenido suficiente de este drama. Últimamente, he estado discutiendo con Mako la idea de vender nuestra casa familiar y mudarnos a otro estado para escapar de este caos. Le he enfatizado que, por el bien de nuestro hijo y nuestro matrimonio, necesitamos considerar seriamente esta mudanza. Aunque es una decisión difícil, Mako ha llegado a aceptarla, especialmente después de la visita no anunciada de Amelia, que demostró que necesitamos poner algo de distancia entre nosotros y ella. Dado lo incierto de si Amelia nos dejará en paz algún día, mudarnos de esta ciudad parece ser la mejor opción. El trabajo de Mako puede realizarse de manera remota, y estoy abierta a comenzar de nuevo en una nueva empresa si eso significa encontrar felicidad lejos de estas personas tóxicas. Comenzaremos el proceso de vender nuestra casa familiar el próximo mes, y, con suerte, para finales de este año estaremos comenzando de nuevo en un nuevo lugar. Es hora de pasar la página de este capítulo de nuestras vidas y comenzar uno nuevo.